Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi. Les doy la bienvenida a este breve informativo hoy jueves 14 de enero del año 2021. Este próximo 20 de enero será un día muy importante para dos presidentes de Estados Unidos, uno saliente y otro entrante. Y mientras uno esté festejando justamente su toma de posesión, el otro podría estar empezando su segundo juicio político. Juicio a Trump comenzaría el mismo día de la toma de posesión de Biden. El juicio político del presidente estadounidense Donald Trump podría comenzar a la 1:00 p.m. del próximo miércoles, el mismo día en el que el presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo, según un cronograma del procedimiento del Senado. La Cámara de Representantes acusó a Trump de un solo cargo, incitación a la insurrección, después del letal asalto al Capitolio la semana pasada por parte de simpatizantes del mandatario. Él es el único presidente que ha sido acusado 2 veces. Pelosi, demócrata de California, no ha dicho cuándo enviará la acusación al Senado. Algunos demócratas han sugerido esperarse para que Biden tenga tiempo de asumir el cargo y comenzar a trabajar en sus prioridades. Biden dijo que el Senado podría dividir su tiempo entre el juicio político, la confirmación de los nominados a su gabinete y trabajar en hacer frente al COVID-19 y otros asuntos. DDS cierra esta semana por actualización. Para quienes planean renovar su licencia o registro de automóvil en enero, los departamentos estatales indicaron fechas en las que se podrán realizar posterior al cierre de actualizaciones del sistema. El Departamento de Servicios al Conductor de Georgia cerrará del 14 de enero hasta el 18 del mismo mes. El Departamento de Ingresos de Georgia cerrará el 13 de enero hasta el 18 de enero por las mismas actualizaciones. Los servicios en línea, kioscos y la aplicación DDS To Go estarán inactivos junto con los servicios de registro y título de vehículos. Ambos departamentos reabrirán el martes 19 de enero, pero piden paciencia mientras su personal aplica las actualizaciones. DDS también dijo que después del lunes, los clientes que tengan cuentas de aplicaciones y servicios en línea tendrán que volver a crearlas. Policía investiga un tiroteo en la Interestatal 85 cerca de Northridge Hills. Todos los carriles de la Interestatal 85 reabrieron cerca de Northridge Hills horas después de que la policía informó de que hubo un tiroteo en el lugar. La policía del condado de DeKalb precisó que un hombre de unos 40 años fue encontrado con heridas de bala dentro de su vehículo. El tiroteo habría ocurrido en los carriles en dirección norte de la 85 en las carreteras Northridge Hills y Claremont, de acuerdo con la portavoz de la policía de DeKalb, Micaela Vincent. Los oficiales acudieron al área tras recibir el reporte de que un hombre había recibido un disparo en su auto. La víctima estaba sola en su vehículo cuando le dispararon. Las circunstancias que rodearon el incidente no se han informado ni tampoco la identidad de la víctima. Kemp habla de los desafíos de 2020, prioridades de 2021. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, pronunció su tercer informe de mandato en el estado este jueves por la mañana, mientras hablaba de los desafíos a los que Georgia se enfrentó en 2020 y sus planes para 2021. Fue el discurso más largo durante el tiempo que el gobernador ha estado en el cargo, donde destacó el papel del estado del Durazno en las elecciones presidenciales de 2020 y los desafíos que impuso a Georgia. No sabíamos que la división política generaría conspiraciones ridículas y dañinas, anarquía y muerte. Amigos de pie aquí hace 2 meses no tenían idea de que 2020 presentaría más desafíos que cualquier otro año en mi vida, dijo el gobernador. Bueno, y este fue el informe del gobernador de Georgia, Brian Kemp. Esperemos que todavía el próximo año sea mejor que este. Obviamente la pandemia afectó en cuanto a los datos. Y hablando de la pandemia del COVID-19, vámonos con los datos en el estado de Georgia. En el global, hasta el momento, tenemos 660,720 casos confirmados. Los fallecimientos van por 10,721. 45,893 personas han estado hospitalizadas, de las cuales 7,869 han estado en unidades de cuidados intensivos. Las cifras siguen siendo preocupantes y en las últimas 24 horas tenemos 6,407 nuevos casos, pero hay que prestarle más atención a los fallecimientos y hospitalizaciones. Los fallecimientos siguen siendo de 3 cifras, 142 en esta ocasión, y en cuanto a las hospitalizaciones, 360 en las últimas 24 horas. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Soy Alexia Ríos Hayashi y los invito a que continúen con la visiónradio.net, información que va contigo. Ahí estaremos también enviando más información que compartir. Además, también visitando nuestra página web pueden enterarse de todo, lavisionweb.com. Otra opción,
todas nuestras redes sociales, La Visión ATL en Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, los invitamos a que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Gracias, Alexia. Y nada más agregamos una nota de última hora, que ya la tienen en La Visión Radio, de que el gobernador Brian Kemp decidió de última hora volver a hacer del Centro de Convenciones de Atlanta un hospital móvil. O sea, esto quiere decir que varios salones del Centro de Convenciones serán instaurados como un hospital para atender la creciente ola de contagios con la nueva cepa del virus. Y el gobernador Kemp también anunció muy optimista a los georgianos, que no ha tenido que bajar el presupuesto y que los gastos de su gobierno se mantienen al día, pese a las instancias de cosas imprevistas como la pandemia, las protestas en el otoño sobre las situaciones raciales en las que fueron quemadas y saqueadas varias tiendas, y ahora las protestas de los seguidores del presidente Donald Trump y el recuento de votos de las elecciones presidenciales y las elecciones para renovar 2 curules senatoriales. Buenas noches, ahora vamos a la charla de la noche, Palabras con Imagen. Adelante. El segundo juicio político para el presidente Trump ha dado sus inicios y ya incluso algunos congresistas republicanos apoyaron a los demócratas. Ahora la cosa está no en el juicio político ni en el tiempo que se tarde, porque ya se sabe que después del 20 de enero en que tome posesión el presidente Joe Biden, pues va a seguir la polémica. Pero lo más interesante es que las redes sociales han pasado a jugar un papel muy importante en los Estados Unidos, ya que son estas las nuevas detectives, por así decirlo, donde los agentes del FBI y de las fuerzas del orden han podido encontrar a la gente que hizo la rebelión en el Capitolio el miércoles 6 de enero del presente 2021. Entonces, ya ahora por medio del sistema de reconocimiento de caras, abren las cuentas, ubican a los amigos, ubican en qué región viven y ya han agarrado a más de 90 personas que van a ser procesados con cargos federales. Hubo gente que fue en un plan muy pacífico, pero ahí se metieron gente que incluso algunos de ellos exmilitares, algunos de ellos ex policías con conocimiento de tácticas que usted mismo los vio cómo trepaban los muros para meterse y romper las ventanas. Ahora, la buena noticia del día es que la comisión Biden, que organiza la ceremonia de la transición de poderes, escogió a la excelentísima señora Marta Bárcena, embajadora de México en los Estados Unidos, para ser la representante del gobierno mexicano. Buenas noches, Rogelio Ríos Herrán, analista e internacionalista del Colegio de México e editorialista del periódico La Visión y La Visión Radio. ¿Qué te parece que tu amiga y excompañera del Colegio de México haya recibido tan grande nominación como representar a México en la ceremonia del cambio de poderes, Rogelio? Hola, buenas noches, estimado Frank, qué gusto saludarte a ti, a tu estimable audiencia, muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico, creo que es un gran reconocimiento a su labor en los últimos 2 años como embajadora de México ante Estados Unidos, la primera mujer que obtuvo esa alta distinción, pero además es un reconocimiento a toda su trayectoria en el servicio exterior mexicano, de más de 40 años en diferentes posiciones, embajadas, como representante ante organismos internacionales, y que dieron fruto, toda esta experiencia acumulada, dio fruto en estos 2 últimos años,
tuvo una grave responsabilidad, una gran responsabilidad sobre sus espaldas, llevar la representación de México en la principal embajada y con el principal socio político, comercial, financiero y social de los mexicanos. Creo que este es un reconocimiento en particular a ella, a su capacidad personal para tejer contactos, amistades, alianzas, empujar los intereses de México, dialogar. Es una persona que dialoga mucho, busca mucho platicar con simpatizantes de los intereses mexicanos, pero también con quienes se oponen a ellos, y eso es bastante más difícil de lograr y de hacer, pero es la tarea que debe hacer un diplomático cuando tiene esas tablas como tiene la señora Bárcena. Me parece excelente esa noticia y es un gran reconocimiento, como te digo, no solamente a su labor como embajadora en los últimos 2 años, que ha sido muy intensa, sino a toda su trayectoria diplomática, estimado. Gracias, Rogelio, y me disculpo que te llamé en el momento en que estabas con otra grabación para tu casa editorial, La Visión Radio y La Visión Periódico, pero yo quería saber una opinión de primera mano de alguien como tú, que has estado en contacto con la señora Marta Bárcena, que la has conocido de toda la vida. ¿Crees tú que esta sea una etapa de mensaje de la administración del presidente Biden, de decirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: mira, estamos abriendo una llave con tu persona más importante en Washington para mejorar la relación abiertamente entre México y Estados Unidos? Y ya Biden ha dicho que como parte de su agenda de los primeros 100 días va a regularizar a los Dreamers, a quienes se quedaron en el limbo en su situación migratoria, y va a intentar cancelar la construcción del muro fronterizo, que son 3 cosas importantísimas para México, entre muchas más. ¿Qué opinión sientes tú, Roger? Mira, sí, de acuerdo con esa perspectiva. Me parece que están tendiendo un puente muy interesante entre la administración que ya empieza el 20 de enero, con unos cuantos días más, y el gobierno de México. Ha habido estos, yo no llamaría roces o conflictos, más bien distanciamientos entre el presidente López Obrador y el presidente electo Biden, por lo que se dio el retraso en el reconocimiento al triunfo de Biden, etcétera, etcétera. Formalmente, digamos, la postura de López Obrador fue correcta en ese sentido. Él quiso esperarse hasta que el colegio electoral emitiera su declaración el 14 de diciembre. Políticamente se quedó muy rezagado de otros líderes internacionales. Pero yo no llegaría al extremo de decir que eso va a impedir una buena relación entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el gobierno de López Obrador. Yo creo que no, y en ese sentido tiene mucho que ver la personalidad y la labor diplomática de Marta Bárcena. Como sabes, ella ya presentó su solicitud de retiro, de pensionarse en el servicio exterior. Está esperando que se dé el momento adecuado para el relevo en la embajada. La va a sustituir en quien es actualmente secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, con un perfil distinto a la de Bárcena, pero que en todo caso el que se haya esperado tanto de parte del gobierno de México no retirarla antes del cambio de la administración, antes del día de la inauguración, también seguramente influyó la solicitud que hizo el equipo de Biden para que ella estuviera presente como la representante, como la embajadora de México y como la representante de todo el gobierno en Washington el día de la inauguración. Que además, como sabes, vamos a vivir un día de inauguración también inédito, histórico, porque no sé si cambio de opinión en último instante el presidente Donald Trump, pero ha anunciado que no va a acudir personalmente a entregarle, digamos, el poder formalmente al candidato ganador, al presidente electo Joseph Biden. Entonces va a ser también una situación bastante extraña, pero va a ser un testimonio también de la capacidad que tiene las instituciones y la democracia en Estados Unidos, de a pesar de todas las adversidades, irregularidades, cosas inéditas que se están viviendo, a pesar de todo eso, se va a dar el cambio de poderes, como ha venido ocurriendo desde que Estados Unidos es una nación independiente, sin interrupciones entre presidentes. Incluso cuando fue la época de la guerra civil en el siglo XIX, siguieron sucediéndose los ciclos en la presidencia. No sería ahora, a pesar de los incidentes que vivimos en los últimos días,
un motivo como para cancelarlo. Y qué bueno que en ese momento histórico por completo, la representación de México recaiga en una persona que realmente ha sido muy valiosa para defender los intereses mexicanos. Se dice muy fácil, hasta puede sonar a lugar común decir la defensa de los intereses, pero ya hacerlos en el terreno, hacerlos en una capital como Washington, lidiar con senadores, congresistas, empresarios, grupos de ONGs, activistas y todo que están interesados en los asuntos mexicanos, no es nada fácil y requiere mucha firmeza de carácter, capacidad, tablas en el oficio diplomático, en escuchar interminablemente, incansablemente a la gente, exponer sus puntos de vista, argumentar con ellos. Créeme que es una labor bastante complicada. Ella la ha cumplido con muchas creces. Sí, efectivamente, y no hay duda de su gran capacidad, y como lo comentamos en el programa que le dedicamos el día que ella anunció su retiro, pues va a dejar un lugar difícil de llenar, con todo respeto para el secretario de Educación, pero es que la señora Marta Bárcena es diplomática de carrera y estudió pues en el Colegio de México. Tú fuiste compañero de ella en la aula y pues conoces su debida y muy probada capacidad académica, y en el terreno de la práctica pues ya lo hemos visto todos. Ahora, qué bueno que mencionas la etapa de la guerra civil, que también el Capitolio estuvo sitiado por militares para proteger otras tomas de posesión de otros presidentes. De hecho, Donald Trump es el tercer presidente de los Estados Unidos que no asiste a una toma de posesión. O sea, esto no es algo nuevo para los americanos, pero lo que sí es nuevo es que estaba leyendo un reporte de inteligencia en una publicación en internet dedicada a la política, y por primera vez en la capital de los Estados Unidos, en Washington, hay más militares. En la capital, 15,000 militares para proteger el cambio de poderes, y son muchos más de los que existen en Afganistán actualmente. Entonces, eso es un motivo de preocupación para muchos americanos, pero como tú lo dices, la experiencia americana en el terreno de la democracia está probado y no habrá, creo yo, tropiezos, porque se han tomado todas las medidas. El día de hoy, las aerolíneas anunciaron que está prohibido llevar armas registradas en los vuelos a Washington. O sea, nadie va a poder viajar, aunque sea policía, aunque sea militar, no van a poder viajar con sus armas. En las carreteras que convergen a la capital de Estados Unidos ya hay retenes desde hace una semana, y ya se han venido haciendo una serie de decomisos entre la gente que han descubierto que participó en la rebelión y que los encontraron gracias a las redes sociales. O sea que en este momento Instagram, Facebook, Twitter y varias redes más se han convertido en el detective que ha ayudado a parar a toda esta gente. Sin embargo, antes de empezar el programa, yo te comentaba, venía manejando por la calle Holcomb Bridge y Old Alabama Road, y resulta que vi varias camionetas pick-up estacionadas, todas ellas con la bandera americana atrás, dando hacia la calle, pero con la característica que estaban las banderas de cabeza, o sea, el cuadro azul de las estrellas hacia abajo. Y esto es una muestra de que cuando los americanos no están de acuerdo con su gobierno, ellos hacen esa práctica. Con sus estampillas de correo hacen lo mismo, y con la bandera lo hacen afuera de sus casas, ponen la bandera y la ponen de cabeza porque no están de acuerdo en cierta cosa. Ahora, dentro de todo el contexto del cambio de gobierno y esta experiencia de que la señora Marta Bárcena va a dejar un puente abierto muy bueno con la administración Biden, porque no podía pasar desapercibido este evento, pese a que el presidente López Obrador respetó
la doctrina Estrada del respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero ya era tiempo de estrechar esa mano del nuevo gobierno. ¿Y hacia dónde crees que vayan las relaciones en un momento en que el presidente Biden quiere las energías renovables y el presidente López Obrador se enfrasca en proyectos petroleros que realmente no están muy bien aceptados? Así es, mira, qué buena pregunta. Yo creo que en ese terreno de las energías sí va a haber necesidad de un periodo de ajuste. Muy probablemente lo que va a suceder en el marco del Tratado de Libre Comercio del TEMEC es que al final México tendrá que ajustar a su propia estrategia de decir, no dejar fuera, por ejemplo, a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, de la participación de la inversión en la producción de energía limpia. Ha hecho regulaciones últimamente que chocan, por lo menos contra el espíritu del tratado, no sé si contra la letra en sí, de impulsar las energías verdes. Pero mira, yo creo que eso va a ser compensado con otra gran oportunidad que se abre de cooperación, y uno pensaría que viene del lugar tal vez que menos se nos ocurriría, de América Central, de Centroamérica. Yo recuerdo que al final del segundo periodo del presidente Obama, fue Biden en su calidad de vicepresidente quien anunció, y creo que hizo un viaje, ahorita me falla un poco la memoria, no sé si a El Salvador o a Honduras, de que habría un plan de inversiones. Inicialmente habló de $1,000 millones, $1,000 millones para Centroamérica, con la idea de que se crearan empleos ahí para evitar que la gente migrara, que curiosamente ese es un enfoque que ha esgrimido el presidente López Obrador. Incluso ha dado dinero, cantidades como de 25 o 30 millones de dólares, a gobiernos como el de Honduras, el de El Salvador y me parece que el de Guatemala, para que se apliquen allá a programas similares como el de Sembrando Vida, pagar a los agricultores para que en sus parcelas además siembren árboles, frutales, etcétera, que de ahí puedan también vender los productos, y darles un estipendio, un subsidio para que esos árboles crezcan y empiecen a dar frutos. Bueno, si se juntan estos dos proyectos, repetidamente cuando México, al principio de la administración de López Obrador, pedía que se hiciera un plan de este tipo para América Central, solamente la Unión Europea tuvo una respuesta más activa. Se hizo la petición pública a Washington, pero en ese sentido no le hizo mucho caso su amigo el presidente Trump. Y bueno, la cuestión es que sin el apoyo de Estados Unidos, realmente ningún plan de inversiones de infraestructura en Centroamérica podría funcionar. Incluso con la buena voluntad de los europeos no era suficiente. Y curiosamente, si el señor Biden se acuerda, yo creo que perfectamente bien, de esos proyectos que tenía para América Central, creo que este sería el momento para aplicarlos. Y ahí puede haber un punto de encuentro muy interesante, una coincidencia de intereses con el presidente López Obrador, pero fundamental. Y si da resultado esta estrategia de inversiones de infraestructura en 2 o 3 o 4 años, porque tampoco son inmediatos ni son varitas mágicas, entonces se podría empezar a ver el efecto en una disminución del flujo de migrantes que en este momento salen desesperados. Recordemos que Honduras, estimado Frank, tuvo 2 huracanes de categoría 5 en la recién terminada temporada de huracanes, con una diferencia de menos de 2 semanas. Entonces, buena parte del país quedó devastada, sin posibilidades de recoger cosechas o trabajar o lo que sea. Entonces, ahí curiosamente veo un área de interés, de afinidad, que puede ayudar a compensar otras, como las energías verdes o las energías tradicionales, en donde sí preveo que puede haber algo de ajustes necesarios, de ciertas fricciones bajo el marco del Tratado de Libre Comercio. No, y como lo planteas está muy bien, porque si se da esa oportunidad de apoyo de los Estados Unidos a que se integren comercialmente y activamente Centroamérica y México, pues habría una gran producción de muchos frutos, de muchas cosas. Centroamérica es muy rico en la producción de bananos y en la producción de café. En una ocasión viajé a Centroamérica llegando a Costa Rica. Como tú sabes, yo desde que era reportero viajé mucho a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala.
Y resulta que un día fui con mi familia a Costa Rica y me renté un taxi y anduvimos visitando muchísimos lugares, pero nos pasamos por la selva a Panamá. Y yo no me explicaba acá en los Estados Unidos cómo ves en todos los supermercados todos los días bananas frescas de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, y fruta muy buena de todos esos países, incluido el café. Bueno, pues cuando los barcos están en las esclusas, no se detienen. Van en ambos sentidos y ponen los trailers en ambos lados de la esclusa. Y están cargando de bananos y de café y de frutos a los barcos para que unos vayan hacia la costa del Atlántico y vengan a los estados del este de los Estados Unidos, pues tú lo sabes, Florida, Georgia, las Carolinas del Norte y del Sur, Virginia, Washington, Nueva York, y en el otro sentido el barco que va hacia el Pacífico para que surta a los estados de California, Oregon, etcétera. Y resulta que así ves en los Estados Unidos la distribución de la mejor banana y mucha muy buena fruta de Centroamérica que llega en su punto y nunca se echa a perder. Y es aquello toda una dinámica que la verdad que están tan programados, Roger, que a mí me admiró el sistema. Y luego hay una base militar de los Estados Unidos a lo largo del canal, y ellos mismos están monitoreando que las cargas de los barcos sean seguras, o sea, que no vayan a poner bombas, que no vayan a poner otras cosas. Y eso, ahorita que comentaste el plan dinámico de que ojalá y funcione con apoyo de Estados Unidos y Europa, pues se pueden hacer muchísimas cosas, porque Centroamérica también es muy rico, como México, y hay una gran cantidad de productos que se pudiesen aprovechar en ambos sentidos. Entonces, pues creo yo que vale la pena y que se utilicen los contenedores, porque me enteré en una serie de historias que leí hace poco en un periódico chino, de que ahora con los embargos de Donald Trump, muchas empresas se han enterado del embargo cuando están los barcos en medio del océano y han despojado los contenedores vacíos y los han vaciado, o sea, han tirado el contenedor, no sé de qué manera lo hagan, los han tirado en el océano. Y ya una empresa europea fue a rescatar contenedores porque tienen mucha riqueza en cuanto a material de acero, e idearon la construcción de casas usando esos contenedores vacíos que China está despojando, porque a China le sale muy caro. Si China baja sus precios y Trump les pone el impuesto y el embargo, pues China no sobrevive a su comercio. Entonces se está dando una situación bien difícil en la que el océano Atlántico tiene un nuevo contaminante, y no es solamente el plástico, sino los grandes contenedores que están siendo tirados en el océano. Y hay toda una situación alrededor de esto, porque Estados Unidos ya no, con la administración Trump, ya no ha querido hacerse cargo de apoyar cosas de proteger al medio ambiente. Entonces los países afectados, como Japón, que tiene mucha pesca y vive de la pesca, Japón no tiene tierras de cultivo. Entonces hay una gran alerta, y yo creo que todo eso se va a retomar y se va a resolver positivamente. Roger, discúlpame, me acordé de ese tema y quise mencionarlo, porque yo pienso que ahora la nueva agenda pues retoma los temas del medio ambiente, retoma las negociaciones con países comercialmente hablando muy grandes, y pues vamos a ver qué pedazo del pastel le toca a México. ¿Cuál crees tú que sea en el tema comercial? Pues mira, yo creo que un buen pedazo, si se logra hacer este plan de América Central, y yo creo que ya con una nueva administración en Washington,
los europeos reconsiderarían también, se habían como distanciado ya en los últimos tiempos de la administración de Trump por todos los problemas que sabemos. Creo que eso daría oportunidad para que los demás ajustes que son necesarios ya en el funcionamiento, en la aplicación de las nuevas reglas aprobadas en el Tratado de Libre Comercio, no resulten en fricciones o en pleitos abiertos. Creo que eso podría, digamos, aceitar, pavimentar el camino para que se solucione con los mecanismos establecidos y se llegue a una nueva etapa en la recuperación económica de Estados Unidos. Se prevé que para este año empiece la recuperación, ya se acelere la recuperación económica de esta gran economía, poderosísima economía norteamericana. Tal vez vi hoy en la mañana perspectivas de un 4% de crecimiento para este año. No es lo ideal para Estados Unidos, podría haber crecido más, pero en vista de las circunstancias es muy bueno. Entonces es un motor que va a empezar a jalar a las economías de América Latina, la de México en primer término, pero también me parece las de América Central. Y parte de este análisis tenía que ver con que los sectores exportadores de México, por ejemplo, ligados a la economía estadounidense, cuando empieza a levantarse como se espera este año, pues eso beneficia a la economía mexicana, sector automotriz, sector que tiene que ver con partes para la industria de la aviación, de industrias para de la tecnología, de la manufactura, etcétera. Entonces, si se aprovechan esas oportunidades, si no interfiere un clima político de distanciamiento, de hostilidad o de incertidumbre, como era con el propio presidente Trump, porque a pesar de sus elogios para López Obrador, uno nunca sabía con el señor Trump si un día amanecía de malas y empezaba a despotricar contra medio mundo. Entonces, esa impredecibilidad es la que se va a eliminar. Vamos a tener una nueva actitud desde la Casa Blanca y creo que por lo menos hay elementos para el optimismo. A mí me gusta ser optimista siempre. Trato de buscar el modo, los indicadores, las señales, porque si nos sumimos en el pesimismo, pues también habría mucha tela de dónde cortar. Pero como se están dando las cosas y los arreglos, acercamientos políticos, creo que el asunto va a marchar bastante bien. Vamos a ver qué tal. Ahora, el presidente Trump inició su campaña atacando a los mexicanos y terminó prácticamente hace 2 días su gobierno, porque al día después le metieron el impeachment, el juicio político, aunque no ha salido de la Casa Blanca, pero junto al muro atacó nuevamente a ciertos grupos mexicanos que al final del día, pues sí habrá traficantes de personas, habrá indocumentados, habrá drogas, pero al final del día gran parte de ellos son mexicanos. Entonces, después de un cuatrienio en el que México ha sido sumamente atacado con esa agresividad, ¿crees que le convendría a México aceptar o hacer una invitación oficial a Joe Biden y que se renovaran esos nuevos bríos de esperanza y de amistad entre dos países vecinos que se necesitan tanto? Yo creo que sí, sería tal vez una de las prioridades del presidente López Obrador, y yo supongo que la agenda del señor Biden, por lo menos los primeros 100 días, va a anunciar ya, creo que anunció un proyecto de inversión en infraestructura muy grande y todo, y además por la situación de arranque de una administración probablemente no haga muchos viajes de inmediato, pero sí tendría que estar entre las prioridades que en menos de 6 meses se extienda la invitación al presidente de Estados Unidos para que visite México. Y si las cosas se le complican por agenda, entonces volver a hacer un viaje a Washington, ahora con Joseph Biden en la Casa Blanca, y quitar ese saborcito de boca que dejó en muchos demócratas en su momento el viaje que hizo el mes de julio el presidente López Obrador a visitar la Casa Blanca bajo el marco de la entrada en vigor del TEMEC y la firma final y todo, pero no asistió el señor Trudeau de Canadá. Entonces quedó en un encuentro bilateral entre Trump y López Obrador que dio lugar a interpretaciones ya de otro tipo, político, electorales, etcétera. Pero lo señalas muy bien, una prioridad del gobierno de México es un encuentro cumbre, como se dice en estos casos, entre los presidentes de México y el nuevo presidente de Estados Unidos, tanto en la Ciudad de México como en Washington o en el lugar en donde se designe. Puede ser Houston, Texas, puede ser
de Los Ángeles, California, lugares con comunidades hispanas muy fuertes, y por qué no Atlanta, Georgia. Claro que sí. Ahora compartimos la frontera más cruzada por gente documentada e indocumentada. En este último minuto, ¿qué piensas tú que es la prioridad de López Obrador para pedirle a Joe Biden para iniciar esa estrecha relación bilateral? Bueno, un cambio en la actitud hacia los Dreamers en primer término, que envíe una buena señal a más de 500,000 de jóvenes mexicanos que están en esa categoría, en esa situación, que acabe con su angustia, con su incertidumbre. Y un cambio de la actitud, de los enfoques respecto a los problemas, al problema migratorio, y quitar ese lenguaje de hostilidad, de decir que todos los migrantes son los delincuentes y violadores, pero para nada, en absoluto, ¿no? Es exagerar las cosas, distorsionarlas a un grado extremo. Creo que eso debe esperar el presidente López Obrador, buscar que cambie el tono y hacia una actitud mucho más positiva. Y si bien el impulso, como se dice, de que esto de los Dreamers sea parte de una reforma migratoria que se intenta hacer en los primeros 100 días del gobierno del señor Biden, entonces que México esté presente, que apoye con todo su poder de cabildeo su embajada, sus consulados en México, para que eso sea lo más favorable posible a los intereses mexicanos. Reforzar la perspectiva de que el migrante es gente de trabajo, gente de bien, gente de familia, que va a aportar con su esfuerzo a la economía del país que lo recibe, en este caso Estados Unidos. Enhorabuena. Roger, te agradecemos demasiado, sé que tienes otra grabación, les agradecemos a toda la audiencia y nos escuchamos mañana. Hemos estado con Rogelio Ríos Serrán, analista internacionalista y editorialista del periódico Grupo Visión. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro, conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles.